por lógica, es como la ley de Ohm, ¿ya? Es un concepto que se contesté a esta altura, ya en este curso debemos saberlo. ¿Ya? Entonces lo voy a explicar un poco en qué consiste, para que no tener la idea. Lo primero que hice yo, bueno, yo dibujé el circuito para acordar más o menos cómo es el circuito cuando es en un 100%, ¿ya? Y lo primero que yo asumí, al estar en vacío, quiere decir que no hay carga conectada en el sector, la corriente I2, que la corriente I2 pertenece a la carga o pertenece al receptor, es cero, porque no hay nada restado, eso es vacío. ¿Todos entienden ese concepto, no? Entendiendo eso, yo puedo deducir que esta es la ecuación principal, ¿no es cierto? La ecuación para calcular de la matriz, para calcular la línea larga, automáticamente sé que esta parte es 0 porque I2 es 0. Entonces voy a decir bien. Entonces al final queda U1 igual a esto, ¿ya? Donde me están pidiendo a mí U2, porque me piden la tensión en el extremo receptor, despejo. Hago como despejo la ecuación y me queda U2 igual a esto, ¿ya? De esa manera yo puedo obtener U2. ¿Entienden? ¿Ya? Y aquí, bueno, calculo los demás parámetros. Obviamente acá calculo ZU y U, ¿cierto? Los dejo, lo que hago aquí más que nada los paso a volar, ¿ya? Para poder calcular. Acá hay un dato importante. Hay calculadoras, esto que no lo expliqué en la clase anterior porque yo usaba mi calculadora, tengo una calculadora de ingeniería que es la TI, la tengo instalada en el computador con un software. Entonces lo calculo aquí en la carrera. Pero las calculadoras que nosotros usamos para la prueba, porque no tienen TI, me imagino, ¿conoces la TI o no? La TI, la Text Instrument o algo parecido. Esa calculadora ya calcula todo automático, ya, eso es lo bueno. Pero lamentablemente no todos tenemos los recursos para tenerlo o simplemente no la tenemos. Entonces, para poder calcular y no tener datos correctos, ¿cómo se calcula la raíz de un número complejo? Lo único que tenemos que hacer es extrapolar, como lo dije en los números, multiplicamos, le sacamos la raíz y lo que hacemos con ¿cómo se llama? Con los ángulos, si están multiplicándose, lo sumamos y lo dividimos por 2. Ese dividido en 2 quizás no se lo expliqué anteriormente, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ese se llama teorema de Moulin. Profesor, disculpe, ¿lo convierte a número rectangular primero? Si lo tengo rectangular, lo paso a polar. ¿Ya? La magnitud que están acá, la multiplico, si están multiplicadas, le saco la raíz. Y el ángulo no le saco la raíz. Los sumos se están multiplicándose, o los restos se están dividiendo. ¿Ya? Y lo divido por 2. Independiente si estoy multiplicando o dividirse, lo divido por 2. ¿Ya? Fíjense que en el caso de. Voy a bajar un poquito solamente para explicar la misma, pero. Cuando hablamos de Z característico, hacemos lo mismo. Pero ahora dividimos por 2 raíces y restamos los ángulos y lo dividimos por 2. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que cuando lo divido lo resto, los ángulos, y cuando lo multiplico los sumo. Pero siempre va dividido por 2. ¿Ya? Ese sería el teorema de Moore. Hay una explicación súper larga por qué llegamos a esa conclusión, pero no es necesario saberla. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros podemos tener eso también. ¿Ya? Más que nada, ¿por qué les digo esto? Porque los pocos que la calculadora le va a marcar error si tiene un número complejo. Sí, nunca le va a marcar igual. ¿Ya? La magnitud siempre le da el mismo valor. Si ustedes le sacan volar, pero el ángulo es igual distinto, se puede dividirlo por 2. Si lo meten a una calculadora de ingeniería, le da el valor que está ahí. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora de esto? ¿Quiénes no hicieron quienes lo hicieron así, lo dieron por 2? No lo voy a cobrar mal, ¿ya? Porque donde no lo expliqué la vez pasada, yo voy a considerar eso mismo. Pero se lo explico para que sepan bien, para que sepan bien cómo calcularlo y también para que lo usen en la prueba. ¿Ya? Ok. Después tenemos, aquí calculamos eso, ¿no es cierto? Ya reemplazamos los valores y aquí calculamos la fórmula del coseno, coseno hiperbólico. Lo mismo. Acá ustedes pueden meter esto en la calculadora de ingeniería y les da. Ya, número complejo, pero lamentablemente también no todos tenemos calculadora de ingeniería. Entonces aquí hay que desarrollar una trigonometría. Yo cuando les di los valores estos, y todo lo que está por acá abajo también, el seno y el coseno, ¿ya? Yo lo saqué de un libro. Lamentablemente el libro tenía un error. ¿Ya? Así que yo me puse a investigar, entonces me demoré en limpiarla, voy a enviar el domingo en la noche, pero me demoré mucho porque tuve que investigar bien sobre el tema. Y es por eso de que aquí yo hice una demostración matemática de un libro ya de matemática que demuestra cómo calcular. ¿Ya? No se lo va a explicar porque no tienen que hacer esto, pero en el fondo
un seno hiperbólico de un número complejo, ya resolviendo matemáticamente podemos llegar a esta conclusión, y un coseno hiperbólico de un número complejo podemos llegar a esta conclusión. ¿Ya? Eso la compartí a todos ustedes en el correo. Se la Carlos, ¿no se lo reenviaste? Y yo como que me olvidé, lo conté después de vuelta en el segundo correo. Ok, entonces con esa información, ya la idea es que, ¿por qué le comparto esto? Porque primero, obviamente para corregir el error, pero también porque si ustedes tienen que calcular ingeniería y lo calculan así, lo comparan y lo calculan de manera manual, le dan el mismo resultado. Entonces, está comprobadísimo que es así. ¿Dudas hasta ahora con respecto a eso? ¿No? Ok, volviendo entonces atrás, ya porque había unos compañeros que me habían preguntado, de aquí, no sé quién era, pero me preguntó sobre esto y traté de contestarle por correo. Ok, entonces aplicando eso, ya aplicamos el coseno. ¿Dónde estamos? No estamos aplicando el seno, pero no, sí, el coseno. Aplicamos el coseno, que sería esta parte de acá, el coseno número complejo, de la parte real primero, después la parte de aquí, que el coseno sin hiperbólico, más j, el seno hiperbólico de la parte real, por el seno hiperbólico de la parte imaginal. Y ese valor ya nos da, lo calculamos y nos da este valor que está acá. ¿Ya? Yo lo separé en parte real y parte imaginaria, y después lo dividimos y nos da este valor de acá y lo pasamos ¿cierto? A polar, y después lo pasamos a voltaje de línea. Súper importante de que si el resultado final ustedes no lo pasen a voltaje de línea, o en el caso de no son voltajes, no está 100% completa la respuesta. No dice que esté mala, pero está incompleta. Recuerden, porque los valores que a nosotros nos interesan siempre son los de línea. Los de fase solamente son para los cálculos, para poder trabajarlos y ejecutarlos mediante como un circuito, ¿ya? Pero para nosotros poder tener valores característicos, o sea, del sistema tiene que ser de línea. ¿Todo claro con eso? ¿Tienen dudas? Para calcular la corriente, al final hicimos lo mismo, lo sacamos de la matriz, ¿ya? Y la parte derecha también, el hizo 0, entonces solamente nos quedó este lado, ¿ya? Y el mismo procedimiento, ¿ya? Aquí teníamos que tener el z característico, así que tuvimos que sacarlo, tal cual, dividimos las magnitudes, restamos los ángulos, dividimos por 2 y nos da el z característico. Algo muy importante, tanto el z característico como la constante de propagación de la onda, traten de poner lo más decimales posible, para los 4, ¿ya? Porque los valores cambian mucho, ¿ya? Cambian mucho al final, entonces, más que nada porque para que después yo no que vea que bueno, porque a lo mejor probable que me van a venir a reclamar si es que a lo mejor lo dice bien, ¿ya? Pero así quitamos ese mal rato de que me quede muy distinto y yo voy a seguir mal, entonces voy a tratar de calcular también como ustedes lo hacen, pero puede que a lo mejor se me pase eso. Entonces, para evitar eso, ¿ya? Tratemos de usar por lo menos los 4 decimales, ¿ya? Para que así nos tengamos los valores más parecidos posible, ¿ya? Porque la única manera que sea lo más parecido, y todos los números, no tanto los números rectangulares y los cuartos son hasta 5 a veces. ¿Ya? Ok, entonces lo que hice, calculamos esto, reemplazamos los valores y en el fondo es tal cual, pasamos a la matriz, calculamos el seno hiperbólico, el número complejo, ya, tal cual, repasamos los valores y al final me dio este valor de acá. Recuerden que cuando ustedes reemplazan los valores en el seno hiperbólico, ya, tienen que estar a calcular en qué cosa? Radial. ¿Ya? Y después cuando ya calculen el valor final, ¿a qué tienen que volver? A grados, exactamente, porque después cuando ustedes tienen este valor tienen que estar en grados. ¿Ya? Si no le dan un valor muy chiquitito, si lo dejan de nuevo en radial. Radial solamente para calcular los números de real imaginario del seno hiperbólico o coseno hiperbólico. Y hay todo lo demás en grados. ¿Ya? Mira, ahí yo le puse, la corriente es casi 100% positiva. ¿Por qué le puse eso? Porque el ángulo es casi 90. ¿Ya? Y positivo. ¿Ya? Si fuera negativo sería. ¿Y por qué casi positiva? Por lógica, porque cuando está cortada la línea, cuando tenemos vacío en la línea, el gran efecto se lo está llevando la capacitancia, que son las subsestancias, ¿no es cierto?, que están en paralelo en el circuito, ¿ya? Que sería esto de acá. Esto de acá se está llevando el gran porcentaje de la corriente, entonces la corriente se cambia de ángulo con respecto a la tensión casi 90 grados, porque la tensión tiene ángulo cero, ¿ya? Por referencia, y la corriente está teniendo casi 90 grados. No sé si se fijaron, ¿ya? Por eso el resultado final de la I1
nos dio una corriente casi 90 grados, o sea, casi 100% capacitiva. ¿Ya? ¿Por qué no alcanza la capacidad 100%? Porque lo vamos a ver que la línea interviene un poco en la parte más resistiva. ¿Se entiende más o menos la lógica? Más que nada es conceptual, pero es para que ustedes lo puedan aprender y entenderlo. La parte B ya se hace lo mismo, pero ahora ya vamos a calcular el largo de la línea. Ya el largo de la línea, al final lo único que había que hacer era expresar el mismo valor, pero en función de él. O sea, él no le pone él. Y va despejando, ya, y al final le va a dar un valor, a mí por lo menos me dio un valor cercano, un poquito más alto que los 400. Con ese valor yo después lo reemplacé no inicialmente y me dio casi 335 kilómetros. Es normalmente ecuación, pero esto no lo preguntaba en la prueba, pero es una pregunta que la podíamos usar. Y la frecuencia es lo mismo. La frecuencia está más complicada así, porque la frecuencia, lo que teníamos que hacer para calcularla, no sé, la frecuencia nos daba un valor cuadrático, ¿ya? Entonces, esto lo tenían así ustedes en blanco. No, se lo pasé, a lo mejor no cargó bien. Claro. Qué raro, no sé. ¿Cuánto daba el primer valor de la corriente del ejercicio 1? ¿Del ejercicio 1? Daba. Sí, ya no y no me cargó a mí porque donde lo pasé al frente ahí mejor algo es un error. La corriente daba esto: 151,24. Si le da un valor cercano a esto, vamos a hacer bueno, si al final da lo mismo 149. Ahí vamos a hacer. Algo que pasó ahí, algo que vamos a revisar. Puede ser algo de los ángulos. Los ángulos, fíjate bien los ángulos que eso puede afectar. Ya, pero escucha, no se ve. Pero en el fondo lo que pasa al final es que me da una ecuación cuadrática, me da valores reales e imaginarios. Y al final lo que hago es esos valores reales porque el imaginario no tiene nada que ver con la frecuencia. Y al final me da como casi 70 Hz por ahí, no me acuerdo bien el valor. Ya, pero eso. ¿Qué vamos a hacer? Después venía la pregunta 2. ¿Ya? La pregunta 2 nos pregunta, es muy similar a la otra, ¿ya? Nos da el valor de la substancia acá. Ojo, la substancia es la parte imaginaria de la admitancia. ¿Cómo? ¿De la admitancia? Sí, de la admitancia, exacto. Eso. De la parte imaginaria, o sea, ese circuito que tiene Y, ¿no es cierto? Eso es como los condensadores que se forman acá. Sería la parte imaginaria. Entonces, cuando diga substancia, no tiene el J, porque no tiene el J acá. Tiene que ponerse, o sea, tiene ángulo 90 grados. ¿Ya? Para que no se olvide. ¿Ya? Entonces, aquí nos entrega todos los valores. Vamos a ver cómo resulta. La cuestión que me falta esta hoja. A ver, déjame ver el vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar mientras tanto a la 3 y vamos al otro a la 3. Es así de esta. Se proyecta una línea de transporte de 800 megawatts, ya se realiza la versión nominal hasta la estación cercana de 400 kilómetros. Fíjense que casi yo tal vez que cuando sea línea larga. ¿Ya? Y nos dan estos parámetros de línea. Este ejercicio ya nosotros lo hicimos casi. ¿Se acuerdan, no? Lo que no hicimos fue la ley. Y lo que hice yo, cambié un poco los valores. Aquí le puse 1500 y aquí le puse 1,12 y creo que era 1,11. Y no me acuerdo ni más, que creo que también está bien. Ya, pero eso no está complicado. Ya, vamos a buscar la 3 aquí. Entonces, ¿qué hice yo? Anoté los valores primero. Dice, para determinar la tensión nominal, debemos hacer lo siguiente. ¿Ya? Lo único que tenemos que calcular cuando nos pregunten. ¿Ya? Si volvemos a la pregunta de acá. La pregunta de acá, no sé. Cuando nos pregunten, determinar
similar a tensión nominal que hay en esta línea, ¿ya? Y nos dan valores, ¿no es cierto?, de constante de esta constante de acá. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es calcular de esta manera. ¿Ya? Tenemos que calcular primero el valor de la constante de fase de la línea. ¿Ya? Por el lado, constante de fase de línea. ¿Ya? Entonces el final va a ser 2pi dividido en alfa, y alfa no da. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Apenas nos den un ejercicio así, por lo menos todos los que se calculan, tenemos que realizar esto. ¿Ya? Teniendo este valor podemos seguir avanzando. Porque después esto lo tenemos que empezar a grados. Voy a avanzar un poquito de la fórmula principal, que es para calcular la potencia máxima. ¿Ya? Todo esto va dividido en el seno del constante de fase en línea por el largo de la línea. Y eso tenemos que pasarlo a grados. Entonces tenemos que calcular con eso, nos dan valores de radianes, después lo multiplicamos por 360 y lo dividimos por 2pi para pasarlo a grados. ¿Ya? O simplemente ustedes lo anotan en la calculadora científica y le ponen radianes a grados. No sé si se podrá hacer, pero teniendo ese valor, ¿ya? Nosotros reemplazamos los valores acá, porque al final nos están preguntando la tensión nominal. Acá está nos están preguntando la tensión nominal, ¿ya? Que hay en la línea. Entonces, a nosotros nos da solamente el valor que sería la referencia de esto, ¿ya? O sea, con la división de las dos. Entonces, eso nosotros lo tenemos en la fórmula, ¿ya? Reemplazamos los valores, obtenemos la potencia característica, que es la única, tenemos este valor, lo tenemos, este lo tenemos y este lo tenemos. Entonces reemplazamos los valores, sacamos la potencia característica, ¿ya? Y la potencia característica por fórmula es lo mismo que la tensión al cuadrado dividido en la impedancia característica. Pero donde es potencia activa, nosotros solamente usamos la parte real, o sea, por eso es RC. ¿Ya? ¿Se entiende eso o no? ¿O no lo entienden? No, muy callado. Está frustrado, muy complicado todo. Sí. Imaginaba. Por eso yo quería dedicarme hoy día a explicarle esto. ¿Puedes repetir eso? Sí, por favor. Ya. La potencia característica, ¿ya? Siempre va a tener relación, siempre acuérdense eso, la potencia característica va a estar en relación con la impedancia característica. Siempre. Pero donde la potencia no es S, sino no es la potencia aparente, es la potencia activa, solamente la dividimos por la resistencia. Si fuera S acá, SS, o sea, la potencia característica aparente, ahí la dividimos por la impedancia, que sería la parte real más la parte real. Pero donde solamente activa, solamente la resistencia. Por eso es RC. Si fuera potencia. Pero si nosotros nos damos cuenta, el enunciado, si nos damos cuenta, en el enunciado nosotros nos dan el valor de Z y nos dicen que vale 300 ohms. O sea, quiere decir que tiene solamente parte real. Por lógica, SZC es igual a RC. O sea, la parte imaginaria que sería el XC, ¿ya? Es 0. Cero. Si uno lo diría, sería 300 más, no sé, 200 J, por ejemplo. Si uno lo dice, porque quiere decir que no tiene, entonces automáticamente deducimos que ZC es igual a RC. Porque no tienen la reactancia, se asume que es 0. ¿Ya? Por esa razón, nosotros lo dividimos acá y obtenemos la tensión 2. ¿Por qué la tensión 2 y no la tensión 1? Héctor. Ya, porque los valores característicos, cuando sea impedancia característica, potencia característica, tienen que ver con las líneas. Ya, no con la generación, con las líneas. Entonces eso tiene que ver con la parte receptora. ¿Ya? Con todo lo que se comporta en el sistema de la generación para adentro, por decirlo de manera. Para afuera, no sé. Pero el generador hacia la derecha, por decirlo de una forma. ¿Ya? Entonces por eso automáticamente conceptualmente nosotros decimos que es la tensión 2, o sea la tensión receptora, porque hemos puesto U1, despejamos, tenemos 1, tenemos el resultado, la tensión nominal, pero no, ¿ya? Porque la potencia característica depende de la información de la línea, o sea la parte de recepción.
¿Ok? Por esa razón reemplazo, despejo y después yo sé que 1 es igual a este valor que está acá, porque es lo que me han enunciado, porque multiplicado por 2. Y si yo lo divido me queda 1 igual a 2. No es lo matemático, ¿no? Entonces reemplazo el valor que es 1,12, que es la proporción acá, multiplicado por el valor que calculé recién, y ahí me da la tensión 1. Ahí obtengo la pregunta A. La pregunta A nos decía que era la tensión nominal ya que hay en la línea. Para la pregunta B, ya dice, para el nivel de tensión obtenido, calcular el límite máximo teórico de potencia, ¿ya? Que puede transportar. Pues igual eso es más fácil todavía. Lo único que tenemos que hacer acá es pescar la misma fórmula que estamos acá al principio, que es esto de acá, esta fórmula. Pero acá hay un detalle. Pescamos la fórmula, ¿ya? Pero tenemos que asumir que para poder sacar el máximo, recuerden esto, porque esto va a entrar en la prueba. Cuando saquemos el máximo poder, ¿no es cierto?, a un generador, ¿qué tenemos que hacer? La máxima potencia, que tenemos que variar el ángulo, ¿no es cierto? Si queremos sacar el máximo de generación a un generador, es el ángulo, o sea, la potencia. ¿Ya? Ahí no se olvide nunca eso. La potencia, tenemos que aumentar el ángulo, que es la diferencia del ángulo de la tensión, ¿no es cierto? Nosotros aumentamos este ángulo y podemos decirle que la potencia va a tener su máximo teórico. Y el máximo teórico es cuando llega a 90 grados. No podemos pasar de 90 porque se hace inestable. ¿Ya? De hecho, llegando a 180 ya es un cortocircuito. Mientras más nos acercamos a 180, más cercano al cortocircuito. ¿Ya? Eso sería como la teoría. Pero raramente eso va a pasar. ¿Ya? Así que hasta 90 sería como lo máximo. En realidad no vamos a llegar a 90, pero en la práctica, pero la idea es, conceptualmente es eso. Entonces, reemplazamos todos los valores, pero el ángulo le ponemos 90, no le ponemos el que sale en el enunciado, porque nos están preguntando la potencia máxima. La calculamos y nos da el valor. ¿Ya? Fíjense que la diferencia es 800, si no me equivoco, la máxima teórica que está en el enunciado, y la potencia máxima teórica sería 1333. O sea, hay una diferencia grande por aumentar el ángulo acá. De 36 creo que el ángulo normal, más o menos, a 90 aumentó bastante, ¿no? ¿Ya? Y sin pensar que la tensión que calculamos, la nominal es esta. ¿Ya? O sea, esta de acá. ¿Tiene alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Entendemos cómo calcular la 3? Ok. La pregunta 4. Esta era la más fácil, ¿no? Sí. Solamente hay que desemplearse mucho. Lo primero que hago yo dibujo el circuito, ¿ya? Para identificar las zonas, ¿no es cierto? Y hago el cuadro de acá. Yo lo separé en 4 zonas. ¿Ya? Zona 1, que es la parte donde está el generador. La zona 2, donde está la línea, ¿no es cierto? La zona 3, la otra línea. Y la zona 4, el motor. ¿Ya? Ah, la línea lo separó. Y son 2 líneas. Cuando son tensiones diferentes, para hacerlo así, además son transformadas diferentes, es mejor hacerlo en 4 zonas. ¿Ya? Ahí es más o menos. Entonces, cuando nosotros hablamos bueno, miren, acá en realidad viene enunciado, decía clarito, porque te dice que tienes que calcularlo con esa potencia, pero no, generalmente no te dice eso, te dice solamente la potencia que está. Entonces nosotros automáticamente seleccionamos la potencia nominal. La potencia nominal que está en megavoltampere, esa es la que tenemos que utilizar para definirla como base, ¿ya? De todo el sistema. Las tensiones las van a definir los transformadores, ¿ya? En este caso, el transformador 1, ¿ya? A ver si acá se alcanza a ver algo más. No. Pero el transformador 1 nos dice 220 a 200, o sea, 22 a 220, ¿ya? Entonces quiere decir que la parte, la Z1 es 22, ¿ya? Por eso nosotros anotamos 22. Después nos dice la Z2, que sería este sector de acá, donde está la línea. La Z2 dice que es 220, ¿ya? Entonces nosotros anotamos 220. Después viene la Z3. La Z3 dice de que es 22, es a 110, ¿ya? Si hubiera tenido acá un número distinto a 22, ya no hubiera sido 110, la línea 3. Calza que es 22, esa 110 no tenemos que hacer nada, solamente poner 110. ¿Ya? Y en el caso que acá
Si hubiera estado, hubiera puesto, no sé, 11 de esas 110, ahí cambia la cosa. Porque nosotros pusimos en la zona 1 que íbamos a tener 22, pero el transformador de la zona, el transformador de esta zona, ya es 11 a 22, o sea, entran 22, ¿no es cierto? De la parte 1, pasan por 11 a 22, o sea, tenemos que hacer una relación de transformación. No nos va a 110. ¿Se entiende la lógica? ¿Ya? Entonces aquí la guía es de otro valor. Yo lo digo más que nada porque a lo mejor, lo digo porque a lo mejor puedo preguntar por cierta prueba. Pero la idea es que lo entiendan. ¿Ya? Esa sería como la parte más difícil si lo preguntamos en un ejercicio, sería esa, como que fijarse en la relación de transformación. Si yo definiría que es 22 acá, por lógica acá me va a cambiar si el valor primario de este transformador no es 22. Lo mismo, si hubiera definido 11 acá, y acá tengo 22, también me va a cambiar acá. Ya no me va a quedar como tal cual el transformador, vamos a tener que hacer una conversión de división con multiplicación. ¿Se entiende? A mí bien. Y la Z3 era 11 porque igual lo mismo, por el transformador 4 ya era 110, es a 11. ¿Ya? La parte de acá. Y el otro, el transformador 3, es 22, es a 110. No, acá está. El 2, lo siento, el 2. 220 es a 11. Entonces calza. Acá es 220 es a 11. 220 es a 110 es a 11. Entonces calza como cada una. Entonces al final acá podemos tener 11. ¿Ya? Los dos transformadores están dentro de lo normal. O sea, vamos a tener 11 sí o sí. No, tiene que ser distinto. No tiene sentido que entre una barra con tensiones diferentes. ¿Ya? Eso no pasa. Pero sí al principio. ¿Ah? Al principio puede pasar. Sí. Al principio se la entrada, sí. Pero para alimentar un motor con tensión distinta el carro. La salida no. Sí. Y después, ¿cómo calculamos la Z? Ya usamos esta fórmula, que sería la tensión al cuadrado dividido en la potencia, ¿cierto? Pero por zona. O sea, este al cuadrado dividido en este al cuadrado dividido en este, y así lo obtenemos la valor de acá. Entonces, Z1, ZS2, 3 y 4. Entonces ahí no tengo los valores. ¿Ya? Teniendo este cuadrito, ya tenemos la mitad del puntaje vertical de la prueba. Porque este es el cuadrito que nos va a ayudar a poder resolver todos los ejercicios. ¿Ya? Después, ¿cómo calculamos esto? Pues según la forma que nos di, ¿no es cierto? Que sería primero el porcentaje que nos dan acá, o sea, acá nos dan un porcentaje de reactancia, que estos valores siempre los tienen la placa característica del transformador, de los generadores, de lo que sea. ¿Ya? Ese valor lo pasamos a números decimales y lo multiplicamos por esta fórmula, o sea, la potencia base dividido en la potencia de la zona, o sea, la potencia del equipo que vamos a operar, por decirlo de una manera, ¿no? Que vamos a calcular, y eso va a ser por el voltaje de la zona o voltaje del transformador, voltaje del generador, voltaje de lo que estoy midiendo, dividido en el voltaje base. ¿No? Los que tienen B, el B son los que están acá en la tabla, y los otros son los que no están en la tabla, o sea, los valores de los equipos. Ya, así más fácil. ¿Ya? Y el voltaje siempre va al cuadrado. Nosotros al calcular esto nos da este valor. Y lo mismo con todos los otros. ¿Ya? No nos tenemos una fórmula porque al final es lo mismo. ¿Ya? Solamente voy reemplazando el voltaje base del transformador 1, ¿ya? Es 100 porque es el base, y es 50 porque en la ficha técnica nos dice que el transformador 1 es de 50. ¿Ya? Y la tensión lo mismo, la tensión base es de 220, ¿ya? O sea, 220 abajo, y el de la zona, ¿no es cierto? O sea, del equipo es 220. Ya, eso ahora quizás no se lo explique. Pero siempre si yo estoy mirando el transformador de izquierda a derecha, ¿ya? Siempre me fijo en los valores que están en la derecha, en la salida. ¿Ya? Siempre fíjense así, mírenlo así, como saliendo del transformador, más que entrando, saliendo. Esos son los valores que tengo que fijarme para hacer el cálculo. ¿Ya? Porque es así como nosotros los definimos en la tabla. En la tabla estamos haciendo así cuando definimos las tensiones. Entonces, si lo hacemos al revés, también se puede, pero tenemos que definir al revés las tensiones. Entonces, voy a hacer un enredo. Entonces, ya que lo definimos de esa forma, tenemos que también el cálculo basarlo así. O sea, saliendo del trafo, en la parte secundaria, esos son los valores de tensión del trafo. O sea, el BZ, por decirlo de una manera. ¿Ya? ¿Se entiende? Y eso sería. Los transformadores todos se calculan igual. El motor es más fácil porque el motor
el base, la potencia del motor, ¿no es cierto?, que está acá, ¿ya? Y tiene una sola tensión, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que usar es que está ahí, ¿no? Entonces usamos la tensión base, que sería de la zona, puedo decirse, ¿ya? Y usamos la tensión del motor. No se olviden de elevar al cuadrado las tensiones, ¿ya? Y por último, aquí, una acotación importante. Por ningún motivo me puede dar un valor más que 1. ¿Ya? Si le da un valor que 1, hágalo de nuevo, se equivocaron en algo. Como consejo. ¿Ya? No debería dar más que 1 porque el valor más alto debiese ser los valores nominales, que uno parte del mismo. O sea, el valor más alto puede decir el generador. ¿Ya? No podemos tener un valor más mayor en otro lugar. Y después de eso, yo lo que hago lo dibujé de nuevo. ¿Ya? Bueno, aquí es fácil porque yo, donde lo dibujo digitalmente, lo copio y lo pego. ¿Ya? No lo dibujo de nuevo, lo copiar y pegar. Pero lo escribo ahora los valores. ¿Ya? ¿Entienden? Ustedes lo pueden dibujar una vez, nomás y lo escriben después aquí. No es algo que lo no. ¿Tienen dudas cómo se hace este? No, con el enunciado que hizo antes de la transformación que hay que hacer cuando ¿Cuál? Acá, en la relación de transformación de los campos, dijo que no fue igual la entrada y la salida, que dijo que hay que hacer una. Ah, ya. Ya, por ejemplo, mira, acá tenemos, en el caso, mira, volvamos a hablar. En el caso del transformador 3, no, el transformador 3 es 22 es a 110 y el transformador 1 es 22 a 220. ¿Ya? Fíjense que son distintos en la parte de la línea, por eso nosotros en la línea, ¿dónde está la línea? Acá está. La zona aquí, nosotros le pusimos los valores distintos, ¿ya? Pero calzan que en el primario son iguales, por eso son 22, ¿ya? Pero si hubieran sido distintos en el primario, tenemos que casarnos con uno. Por ejemplo, hubiera sido 11 esa, por ejemplo, el traspo 3, si el traspo 3 hubiera sido 11 es a 110 y el otro 22 es a 220, tenemos que escoger uno, ahí pueden escoger ustedes. ¿Y ese no es el que le da la generación? No, ustedes tienen que escoger el valor del carro. Ustedes escogen cuál es el valor del carro que quieren escoger. Si cogen el 22, por ejemplo, bueno, a menos que el generador te diga tal tensión, para esa cosa así. Si no te dice nada, ustedes utilizan el valor del trafo que quieran. Pueden usar el de 11 o el de 22. Por si estuviera cambiado. Exactamente, usted ha cambiado. Acá es súper importante. Si utilizan el 11 y el otro el 22, quiere decir que el otro, la línea ya no va a ser 220. Vamos a tener que hacer 11, ¿no es cierto?, por 220 y dividido en 22. No sé qué valor daría eso, pero no daría 220. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que multiplicar por el valor por t elevado, tienen que multiplicar por el valor más grande y dividido por el valor más chico. ¿Se entiende? De uno de los transformadores elegidos. O sea, puede hacerlo de esa para que se entienda. Que ya estamos en la parte más complicada de esa parte. O sea, en el fondo, si yo tengo la línea, ¿no es cierto? Ya, tengo la base, tengo los transformadores acá. Y acá tengo la línea también. Acá tengo la línea, esta es la línea 1, la línea 2 y esta es la línea 1. Este es el transformador 1 y vamos al transformador 2, solamente va a ser lo más fácil. Este póntele que es 22 es a 220 y este es 11 es a 220. ¿Ya? Nosotros definimos que esta parte va a ser 22. ¿Ya? Porque el generador a lo mejor dice 22 o simplemente no dice nada y definimos que es 22. ¿Ya? Podríamos que escoger uno, o podemos escoger 11. Para lo mismo, cualquiera de los está bueno. Pero escogí 22. Lo puse ya, calculé 22 y calculé después hice la división y dio el 0. Después quiero calcular la línea 1, ¿ya? La zona 2. Automáticamente, donde cogí 22 no tengo que hacer nada, le pongo 220. Listo, le pongo 220 y calculo hacia abajo. La línea 3 ya no puedo poner 110 porque la entrada tengo 11 y yo definí 22 acá. Entonces tengo que calcular el valor, porque aquí ya no sería 110, sino sería 22 por 110 dividido en 11. ¿Ya? Todo. O sea, me daría 22 por 210, ¿cuánto me da? ¿Será por 220 o 110? 0.05. Ah, 120, perdón. Ahí sí.
Y ahí yo. ¿No será, profesor, 11 por 220 entre 22 para que baje el valor? ¿Cómo lo estamos elevando? Ah, estamos elevando. 440, ¿no? Entonces aquí yo tendría que poner Hay que elevarlo. 440. Hay que elevarlo ¿Ya? entonces. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Es que lo está haciendo así porque eligió el de 22. Sí, eligió el de 11. podríamos hacerlo al revés. Y ahí dividiría por 22. En el caso, sí. Yo hubiera escogido, por ejemplo, 11. Hubiera puesto 11 acá. ¿Ya? Este ya tiene 11, entonces este ya me queda normal. O sea, me queda 220 en la línea 3, la línea 2. Pero acá tendría que hacerlo acá. O sea, tendría que multiplicar 11 por 220 dividido en 22. Oye, profe, y ahí, por ejemplo, en la Que manera. cambie el otro. O sea, va a depender de cuál escojamos. Si son distintos los transformadores cuando están en la misma barra. ¿Ya? Y pasa lo mismo al final. ¿Ya? En la entrada. Si las entradas son distintas, las salidas siempre van a ser igual. Pero las entradas, si son distintos, vamos a tener que hacer la conversión para poder tener lo mismo. Entonces, sí, que no van a entrar. ¿Eso pasa? ¿Qué No, tiene? 11, no creo. Ah, no pasa. O sea, sí. Solamente en la prueba. Lo demás no. En la parte cuando entramos para elevar a las líneas de las orientaciones, sí, porque esto es una línea que yo le mando una tensión distinta que la otra. Ah, sí. Eso pasa. O sea, claro, pero la Es muy común. Pero supone acá- que- si acá hay que inclinarlo. tiene que ser el mismo. Porque puedo tener una línea más corta y a lo mejor me sale, puedo ir a 110, ¿no? Porque los equipos son más chicos y es más corto, entonces me sale más barato. Y el otro que tengo que ir más lejos, lo elevo a 220 porque. Ah, sí, pero la entrada debe ser siempre la. No No, es necesario. porque al variar- Es una relación de Al transformación. variar el Claro, es una relación de transferencia. Profe. 11-22. Por Pero lo obviamente que- usamos valores nominales porque es más fácil el cálculo. ¿Ya? Pero tiene que pensar siempre que el transformador es una relación de transformación. No es que siempre acá diga, ah, son 11.000 volts. No, es una relación. Yo puedo meter porque si yo, por ejemplo, a veces las tensiones son más bajas o más altas, generalmente son más bajas, entonces ahí tengo que hacer la relación. Y ahí me cambia el valor, no siempre igual. Me refiero a las tensiones de ingeniería. Ahora sí, perdón. Sí, por lo que entiendo yo, si usted variar la entrada, va a variar la salida. Exacto, así tal cual. Si yo el generador ya no tengo 20, porque el generador diga que es de 30, el generador dice que es de 30. Ustedes tienen que poner que es el generador. ¿Ya? Y acá tengo 22 y acá tengo 11. Los dos van a cambiar. Porque tengo que multiplicarlo por 220 y 22 y acá tengo que multiplicarlo por 220 y 11. Cambia la cosa. ¿Ya? Aquí me elevo más todavía porque acá hay más diferencia, hay más relación de Tiene que transformación. ser 30 por los 20 dividido el 22 y abajo. Sí, estoy elevando. Si estoy elevando, por lógica tengo que multiplicar por el número más grande y divido por el más chico. Y si quiero reducir, No es por los 30, es por la entrada del transformador. Por la entrada del transformador, No, no pero por estoy los como desde la zona que elijo, si dice que es 30, ese es lo que eligió él, que le multiplicar son 30 por los. Oye, entendí por la entrada del transformador. ¿Tienen duda hasta ahora de este ejercicio del 4? Que es como el más fácil. Que iría atrasado en la parte de voltaje abajo cuando está calculando ahí el XG. Ahí Ya. está. Acá. ¿Ese cuál era ese voltaje? Apréndenselo así. La S base siempre va a estar arriba. Siempre arriba. Y ese va a ser el voltaje, la tensión, la potencia que puse en la tabla. Ya. Que es 100. Lo siento. Siempre va a estar arriba, siempre arriba. Para que no se olvide. Y el voltaje va a estar abajo. ¿Ya? Y también va a ser que está en la tabla. O sea, ese va a ser de la tabla, ese va a ser de la tabla. Y estos valores van a ser de los trafos o de los generadores o de lo que me pidan. Lo de la placa. Lo de la placa de característica. Y cuando yo miro los trafos, siempre tengo que mirarlo en la salida. Si yo voy caminando el trafo, miro hacia la salida del trafo. Ahora, esa fórmula, ¿cuál es? El problema. Ahora sí. ¿Lo entiendes? Esa fórmula. Dígame, señor. Esa fórmula, y usa la siguiente fórmula. Creo que tendría que poner la potencia de la base de la sensor. Entonces, la persona que se gasta los dos, porque la anterior, y la persona Ya, pero mira, al final de esto, lo que uno necesita de cuestión es para hacer cálculo con unidad. Pero,
si ya tenés grabado ahí, no se mueve la pantalla. Huevo. ¿Te estás quedando dormido? ¡Huevón! Se me está botando el celular. Se me está botando la batería. Y eso es difícil de compartir. Sale. Sería el, ¿cómo se llama? La constante la constante de fase de línea por el largo de la línea le da un valor, ¿ya? Y ese valor lo paso a grados y ese valor que saco el seno. Ahora sí, ¿qué valor? Acá, por eso. Mira, esto es una suma. No va a tener algo a contestar, pero yo creo que voy a hacer un televisor Sí, pero está corregida. No lo sé, Carlos, creo que sí. No he revisado bien. Cuando calcule el seno hiperbólico o el seno hiperbólico, yo lo hago porque yo, o sea, cuando calcule el seno hiperbólico, de un número complejo, ¿ya? Que utiliza la fórmula que encontré, la ecuación matemática, tengo un retorno radial. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacerlo como lo hice antes de la edición. Yo lo hice por separado. La fórmula me dice, ¿no es cierto?, el voltaje, el seno hiperbólico de este caso, ¿no es cierto?, más la corriente, etc. Pesquillo del seno hiperbólico, saqué de ahí, por separado, los radiales, me quedo los valores y después los distintos por eso, por la principal, con la tensión de la corriente. Y ahí paso de, yo no calculo radial, me da valores como el libro por la calcular. ¿Verdad lo mismo? Ya. Si lo ponía en rectangular, yo me pongo en rectangular, porque la calcular no vas a salir. Ya te calcular, lo paso a la función principal de tensión y corriente, la será entera. Entonces ya le saco el coseno hiperbólico porque ya la calculé, lo reemplazo y le saco el de corriente. Ya no tengo. Y todo eso paso a grado ahora y meto toda la cuestión y me calculo. ¿Te grabando? Ponle pausa. Si no tengo la misma fórmula de